Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo conversatorio para celebrar, para conmemorar el Día de la Filosofía, que se celebró el pasado jueves 19, el tercer jueves de cada noviembre anualmente. En esta ocasión vamos a hablar al respecto de algunas ramas de estudio de la filosofía. Como en el conversatorio pasado, este es nuestro segundo conversatorio, vamos a tratar de una manera muy introductoria cuatro ramas de la filosofía. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un conversatorio? A través del conversatorio entre cuatro estimados amigos, estimados colegas que se dedican ya profesionalmente al desarrollo de la filosofía, a su estudio y a su difusión. En esta ocasión vamos a conversar al respecto de estética y filosofía del arte, filosofía de la educación, filosofía latinoamericana y filosofía política. Pues bien, comienzo presentando a los personajes, a mis estimados colegas que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar, tenemos al licenciado Alex Axel Rivera Meléndez. ¿Qué tal? Es un gusto contar con tu presencia. El licenciado Alex Axel es egresado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esta tarde nos va a hablar sobre estética y filosofía del arte. En segundo lugar, tenemos a la licenciada Isabel Torres Aguilar. Allí tenemos a Isa, mi colega de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudiamos juntos la licenciatura. Ella nos va a hablar acerca de filosofía de la educación. En tercer lugar, nos acompaña el licenciado Gonzalo Salgado Villa. Gonzalo Salgado Villa también es mi colega. Nos formamos juntos también en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su área de estudio es la filosofía latinoamericana y la filosofía mexicana. Sin duda, una de las personas más preparadas que conozco en el área. En tercer lugar, nos acompaña mi estimada Susana Bruno Ochoa. Susana Bruno Ochoa también se formó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como ven, nos acompañan esta tarde muchos poblanos. También ya concluyó su maestría, su área de estudio es la filosofía política y en específico los estudios hegelianos sobre la filosofía política, así que seguramente también va a estar muy interesante la plática que tiene para compartir con todos nosotros. Y bueno, doy paso al primer conversador, que es mi estimado Alex Axel. Él, como ya lo dije, va a hablar al respecto de estética y filosofía del arte. Recuerdo la dinámica, cada uno de mis compañeros tiene más o menos unos 10 minutos para introducir el tema, para introducir un pequeño discurso al respecto de su área de estudios. Así que, Alex, por favor, comenzamos con tu participación. Gracias Luis, gracias a todos los compañeros por estar. Bendito yo entre los poblanos. Y bueno, pues sí, les voy a hablar un poquito de estética y de filosofía del arte, cuáles son las principales problemáticas, un poquito cómo surge y si hay un poquito de espacio, ver cómo ha ido avanzando un poquito la problemática. Por definición primera, tendríamos que la estética va a ser la doctrina del conocimiento sensible, ¿no? Es un término que van a ser a mediados del siglo XVIII con un textito de Alexander Gottlieb Baumgarten, donde propone que el objeto del arte son las representaciones confusas, pero claras, o sea, sensibles, pero perfectas, en tanto que el objeto del conocimiento racional son las representaciones distintas, es decir, los conceptos. Posterior a ello, 31 años más tarde, para ser más o menos exacto, va a haber un señor de Königsberg que en un texto llamado La crítica de la razón pura va a utilizar el concepto de otra manera, ¿no? Va a denominar estética como la doctrina de las formas a priori del conocimiento sensible. Todavía estamos hablando de cuestiones sensitivas, ¿no? El tiempo y el espacio, para decirlo más propiamente, ¿no? Y que no se vaya a molestar el moderador. Posteriormente, en la crítica del juicio, va a seguir también hablándonos el señor Kant de la estética y la va a denominar como el juicio acerca del arte y de lo bello. Y nos va a ofrecer lo que a mi parecer es la definición más hermosa, por no decir bella, sería un poco tautológico, que se da acerca de lo bello, que es lo bello es aquello que sin concepto place de una manera universal.
Además de ello, va a agregar a esta ecuación problemática de la estética y la teoría del arte los conceptos de agrado, placer y lo sublime. Y alguien en este momento me podría decir, oye, Alex, pero pues, ¿qué pasó antes, no? ¿Qué pasa con los griegos? ¿Qué pasa en la Edad Media? Que antes no se pensó lo bello, no se pensó el arte. Sí, pero quise hacer este recuento para indicar el nacimiento del concepto, aunque evidentemente como la mayoría de las ramas de la filosofía, la estética y la teoría del arte ya habían encontrado su origen en Grecia. Para ser más claros, pues con Platón no quisiera caer en la premisa de Whitehead de que toda la filosofía no es más que una nota a pie de página de Platón, pero en este caso tal vez sí, ¿no? Platón en el diálogo del Lites Mayor nos va a plantear qué es la estética. Por otro lado, en el guión o de la poesía, aquello que es la teoría del arte o la filosofía del arte. ¿Cómo diferenciar una de otra? La pregunta esencial de la estética va a ser qué es el arte, perdón, qué es lo bello, qué es esencialmente lo bello, mientras que por otro lado, la teoría del arte le va a interesar cómo el artista está creando, cómo es su composición, cómo el espectador se aproxima a la obra, con qué interés y no tiene interés. Y bueno, eh, quisiera rescatar una pequeña cita de Voltaire en su diccionario filosófico respecto a lo bello, que es preguntarle a un sapo qué es la belleza, lo bello sumo, el calon, o respondería que su hembra, con dos ojazos redondos, resaltando en su cabecilla la boca ancha y plana, el vientre amarillo y el lomo marrón. ¿Por qué quiero rescatar esta cita? Porque pareciera que el problema de lo bello y el problema del arte son muy relativos y no son tanto así, son más bien subjetivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, va a depender del sujeto que esté apreciando tanto la obra o que esté asimilando lo bello, opuesto a un relativismo que ofrecería más bien un concepto cultural. ¿Cómo distinguir y esta noción? Bueno, aunque podemos apreciar a lo largo de la evolución de la historia humana que hay un cierto suceso de conceptos que van a denominar qué es lo bello, qué es el arte, va a estar muy sujeto a un espacio-tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nuestros filósofos no podían pensar afuera de su realidad. Así como en la Edad Media era impensable algo más allá del Claritas, y que con el Renacimiento ya ver una noción del arte, del alter deus, lo mismo ocurre con otros pensadores, no podríamos llegar a pensar más allá de nuestras propias impresiones, ¿no? Un poco similar a cuando se hace este ejercicio de intentar pensar un color nuevo. Pero bueno, para no aburrirlos tanto con ello, mencionaré que, como he dicho, Platón es el primero que hace una distinción entre la estética y la teoría del arte, como había mencionado, y nos va a regalar lo que yo considero la mayor categorización que me parece aún vigente dentro tanto del arte, sobre todo en el arte, que van a ser los conceptos de mímesis, de armonía, de tecné, y yo le sumaría uno cuarto proporcionado por el señor Aristóteles, que sería la catarsis. Me parece que todo el arte que llegamos a encontrar está posado sobre estos cuatro. Y quedándonos un poquito en Platón y preguntándonos acerca de lo bello y recuperando un poco a Lipias y haciendo el ejercicio con aquellos que nos escuchan, eh, preguntar en qué pensamos cuando pensamos en belleza. Y si revisamos precisamente Lipias Mayor, vamos a encontrar 6 formas distintas en las que se va a entablar este concepto. Lo bello como fisiología, lo bello como carácter agregado y lo bello ligado a la autorrealización, esto por parte de Hipias. Y del lado de Sócrates vamos a encontrar lo bello como algo moral, como utilidad y lo bello como conocimiento. Del lado de Sócrates es un poco más sencillo porque está eh, aventurándose en el terreno platónico a que todo aquello que es bello necesariamente es bueno, y si es bello y bueno, por ende va a ser verdad, ¿no? Vemos esta tríada ahí ya en el Hipias Mayor. En el caso de
las propuestas de Hipias que me parecen un poco más interesantes porque es donde la discusión podría llegar a crecer más. En el caso de la fisiología, cuando le pregunta a Sócrates, me decía, bueno, pues una mujer hermosa. Bueno, ¿y qué constituye a esta mujer hermosa? ¿No? O de carácter agregado. Bueno, lo bello es una estatua de oro. Bueno, ¿es el oro entonces lo bello? ¿O qué se está pensando por lo bello? ¿No? Cuando pensamos si es pensable un auto bello, ¿es acaso por el metal? ¿Es acaso las horas de trabajo que se obtiene, que se invierten en el extraer un diamante, etcétera, ¿no? Hay un valor agregado a la pieza, ¿no? Y luego la autorrealización, menciona ahí que es mayor, bueno, lo bello es ser un hombre rico o ser un hombre virtuoso. Bueno, entonces, ¿a qué está ligada esta belleza, no? Porque ciertamente Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia fue bello, pero hoy un líder militar ya no nos parece, eh, vamos, nada cercano a lo nuestro, ¿no? Incluso el siglo XX es a todas luces una representación de que el líder militar se extinguió hace mucho. Y bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo, pero quiero terminar hablando de las preguntas fundamentales, al menos las que yo considero las preguntas fundamentales tanto del arte como de la estética. La primera, y sin lugar a dudas, tendría que ser qué es lo bello, qué es esencialmente lo bello, qué es lo que hace que algo sea bello, qué es el arte, cómo distinguirlo de aquello que no es arte, dónde está la dicotomía y entrando ahí como creación o como construcción. ¿Cómo se relaciona lo bello y el arte con lo humano en tanto conocimiento, en tanto práctica y en tanto sensibilidad? Y la tercera pregunta que a mí me parece fundamental para esta dicotomía arte y belleza es, ¿cuál es el propósito de lo bello y el arte? Si es que lo tiene, porque también el siglo XX ya nos va a hablar de un fin del arte. En primer lugar, como educación, que se habla mucho respecto al cine, y en tanto que lo pensamos como educación, el arte y lo bello sería algo instrumental, y dos, como una expresión, es decir, si el arte tiene o no una finalidad que al menos desde Antonio Caso y los principios de estética, el arte, bueno, obviamente retrayendo todo un idealismo alemán, es el arte por el arte, ¿no? También como ya lo pensaba Poe. Y bueno, pues yo terminaría mi participación con eso. Gracias. Gracias, Alex. Me parece que pusiste sobre la mesa algunos temas muy interesantes para la discusión. Agradezco tu participación. En segundo lugar, tenemos a la licenciada Isabel Torres Aguilar, quien nos va a hablar al respecto de filosofía de la educación. Por favor, Isa. Ok, hola, buenas tardes. Pues ya me presentó Luis, entonces pues voy directo al grano. Bien, hice algunas anotaciones porque si no mi pensamiento se dispersa. Digo, esa es una crítica que me hicieron desde la licenciatura. Soy una pensadora muy desordenada. Entonces, disculpen si de repente leo. Pues bien, hoy quiero hablarles acerca de la filosofía de la educación. En primer lugar, comenzaré aclarando algunas nociones sobre esta área de la filosofía y posteriormente me enfocaré en el fenómeno educativo propiamente en México. Esto tiene que ver con una perspectiva también filosófica y pedagógica que tampoco está exenta de la perspectiva o del lado social, ¿no? Bien, para ello, para hacer esta breve reflexión, voy a bajar algunas de las categorías que ayudarán a la reflexión y estas tienen que ver con un filósofo llamado Gabriel Marcel, así como con el método que me produjo las reflexiones sobre esta área y que también definió que me dedicara directamente a ella, como lo es el método fenomenológico. Entonces, bien, pues en primer lugar también, bueno, en segundo lugar quisiera decirles que quiero hacer esta reflexión breve y clara porque creo que debe ser asequible para todos los presentes, pues tomo en cuenta que los aquí reunidos no solamente son estudiantes de filosofía, sino también estamos reunidos docentes y alumnos interesados en un ámbito que por esta labor que practicamos, pues nos compete a todos. Pues bien, comienzo con la pregunta. ¿El fenómeno educativo debe ser reflexionado a partir de la filosofía?
podría decir en primer lugar que la filosofía como fundamento de todo quehacer humano tiene la imperante de preguntarse por la esencia y el sentido, es decir, por la cosa misma. En este sentido, la educación, o dicho propiamente, el fenómeno educativo, no es excepción. Es más bien la exigencia de correlación con el quehacer filosófico y que a la vez es análoga con la relación entre el educador y el educando. Ambos son seres encaminados a la construcción de un horizonte común, ¿no? En esta relación entre educador. ¿Cuál es entonces la esencia de la educación como tal? Vamos a decir en primer lugar, ¿no?, que siguiendo el mandato de Apolo, el conócete a ti mismo, la educación es aquel proceso que busca potenciar las capacidades y cualidades humanas para el autoconocimiento y la proyección de su horizonte dentro del mundo que habita. Ahora bien, pregunto nuevamente, ¿una definición bastará para albergar la complejidad de dicha tarea? Ciertas nociones apuntarán a que una educación debe tender hacia libertad y el dominio de las capacidades humanas. Otras que debe ser un vigoroso cuidado de la voluntad que el ser humano busca por naturaleza conocer, así como la vida buena, ¿no? Como que tendemos al bien. Concepciones. Pero que a la vez se acusa también, por ahí hay críticas, ¿no?, donde la educación también es una manipulación cuando hablamos de la educación de masas. Hemos vislumbrado, de igual modo, a lo largo del tiempo, diferentes posturas que proponen las maneras de conducir al otro. Es decir, hablamos de pedagogías desde las más tradicionales hasta las alternativas que van surgiendo conforme pasa el tiempo. Y de algún modo mencionar, por ejemplo, el conductismo o el constructivismo, ¿no?, que aplicadas a partir de la praxis pedagógica, pues generan un modo de conducir al otro. No obstante, lo que quiero resaltar aquí es que una filosofía de la educación nos permite reflexionar sobre el hecho educativo en sí. Así pues, la filosofía, en mi caso, me ha permitido construir ciertas categorías que, aplicadas al ámbito educativo, permiten visualizar como fenómeno de latente importancia propiamente en México esta problemática. Dichas categorías proceden de Gabriel Marcel. El diálogo con los textos de este filósofo me ha llevado a identificar algunos de los males que padece la educación en general. Y estoy hablando de la deshumanización. Cuando preguntaba a Lina Sarriba si la definición de una filosofía de la educación bastaba para abarcar la complejidad del fenómeno, me refería a esta denuncia que hace Marcel cuando pone en evidencia la capacidad de abstraer los conceptos a tal grado que la realidad queda en segundo plano. Esto tendría que ver con una filosofía de la educación que fuera pensada de modo concreto. Por tanto, eso implica la exigencia de situarnos en un contexto particular. Así que me permitiré hacer una breve crítica a la educación en México, esto con la intención de provocar un tanto la interacción y también su participación en este conversatorio, tanto con mis compañeros como con el público. Para empezar, hay que tener en cuenta que la educación en nuestro país, si bien es un acontecimiento que preocupa a todos y en el cual tanto los que ejercemos la labor docente como quienes diseñan los planes y programas tenemos responsabilidad y capacidad de acción, también ha pasado por ser un instrumento nacional, una moneda de cambio entre los poderes económicos y políticos, así como un instrumento de producción mecanizada y con miras a satisfacer los caprichos de los diferentes gobiernos y modelos económicos en turno. Por tanto, es necesario realizar una crítica que permita recuperar la conciencia de la responsabilidad que tenemos ante la labor educativa, tanto como profesionistas como docentes, ¿no? Ya sea que nos dediquemos, en el caso de los que estudiamos filosofía, que nos dediquemos al ámbito docente o no, tenemos esta responsabilidad porque conocemos esa parte, ¿no? Decía por ahí un podcast que me gusta, que entre no saber nada y saberlo todo, podríamos saber algo, ¿no? O los que nos preceden podrían saber algo. Y bueno, en este sentido, nuestra labor o esa responsabilidad que tenemos es la de formar propiamente seres humanos.
Si partimos de esta afirmación, ¿no?, acerca de que lo que tenemos que formar son seres humanos, entonces nos preguntaríamos, ¿qué es lo humano, no? Bueno, me atrevería a decir que lo humano, hablando en términos contemporáneos y respondiendo a nuestra realidad, tiene que ver con el otro, con el mundo que cohabitamos, y es necesario poner entonces la mirada sobre las condiciones en las que se gestan tanto nuestra práctica educativa como los modelos que seguimos para esta praxis. Estos modelos, ¿de dónde proceden, no? En dónde se gestan o bien se generan o se diseñan, ¿no? Y si estos modelos aplicados a esta misma pedagogía tienden a responder a la realidad concreta que vivimos, es decir, al contexto, ¿no?, propiamente en el que nos desarrollamos, hablando de México. Y bueno, entonces la pregunta sería, ¿no?, ¿qué educamos? ¿Cómo nos educamos nosotros y cómo estamos educando a los demás? Por otro lado, querido auditorio, me gustaría conversar acerca de la educación en un contexto también de pandemia, ¿no? Y esto es un poco para generar también esta reflexión. ¿Es acaso que este fenómeno del virus nos permite visualizar que no todo se puede controlar, que las estructuras son frágiles y que dicho virus puede desestabilizar todo un sistema, y que entonces nos permite repensar si en nuestro modelo educativo la prioridad es la competencia global o la construcción del aprendizaje local? Pues dicho esto, es mi postura, es parte de las reflexiones que no solamente las he tomado de los textos y de los documentos impresos, sino de la misma práctica, ¿no?, del ser docente y de esta posibilidad que se me ha permitido de identificar cómo vamos, hacia dónde vamos, y que sobre todo se la debo a Gabriel Marcel. Pues bien, que esta reflexión, tanto compañeros como los que nos están viendo, pues nos invite a reflexionar para poder desfanatizar nuestra conciencia. Sí, si es de su agrado, será un concepto que tematizaré si es que ustedes lo preguntan, claro, y nos obligue entonces a hacer filosofía de la educación y no solamente a hablar de filosofía de la educación. Esa es mi postura. Muchas gracias, Isa, fuiste sumamente clara y nos diste también muchos elementos para reflexionar al respecto de tu área de estudios. En tercer lugar, tenemos a mi estimado Gonzalo Salgado Villa. Él nos va a hablar al respecto de filosofía latinoamericana, también contenida la filosofía mexicana. Por favor, Gonzalo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos mis compañeros y también a toda la audiencia. Antes de iniciar, a mí me gustaría pues compartir una experiencia personal, ¿no? Sobre todo, conforme a el por qué me cautivó esta área de la filosofía y también por qué me dirigía hacia ella, ¿no? A más de dos aquí nos traerá bellos recuerdos esta experiencia que precisamente tuve al iniciar mis estudios en la universidad, junto con mis compañeros, ¿no?, aquí presentes, y tanto con Isa como con Luis y muchos otros, ¿no?, a los cuales también les mando saludos. Y la primera, también entender un poco qué es la filosofía mexicana o también qué es la filosofía latinoamericana y en qué se centra. Yo recuerdo que inicié, tuve la desgracia de entrar a filosofía porque yo creo que todos hemos presentado en algún momento cierta angustia al estudiarla, ¿no?, todos los que estamos aquí, y la fortuna también de entrar de cero, ¿no? A diferencia de mis compañeros fue algo complicado, ¿no? Yo dejé de estudiar mucho tiempo y luego regresé a los estudios con un ánimo grande, aunque no pareciera, ¿no? Pero ya dentro del colegio, ahí en unas jornadas de bienvenida, recuerdo un momento, estaban hablando sobre las distintas ramas de la filosofía y le tocó exponer ahí en el edificio Arronte al hoy director de la facultad de la UAP, Ángel Xolocotzi, para variar un tema de Heidegger, pero también el inicio de esa ponencia fue bastante gratificante, ¿no? Se hizo como a la idea de por qué la filosofía mexicana
o qué era la filosofía mexicana, ¿no? Y cuál era la diferencia con la filosofía occidental, o tal vez, vamos a llamarla así, anglosajona, ¿no? Y destacan tres cosas que me llaman mucho la atención en ese momento. La primera es que decía que, a diferencia de las filosofías europeas, la filosofía mexicana no tenía una escuela definida, ¿no? Y que tal vez faltaba mucho por hacer historia sobre los pensadores que ciertos problemas filosóficos, ¿no? La segunda es que todavía no llegaba a una calidad del lenguaje que se podría expresar, ¿no? Que tendríamos que estar trabajando nosotros los alumnos y los recién ingresados a la licenciatura en dominar el uso del lenguaje, ¿no? Sobre todo el español, pero no solamente el español, a nivel general, hablar otros idiomas, convertirnos bilingües, trilingües inclusive, ¿no? Para entender las filosofías que venían de fuera, para poder acomodarlas a nuestras circunstancias. Eso me llamó mucho la atención. Después de la ponencia ya no le entendí nada, porque pues ya empecé a hablar en un lenguaje heideggeriano y fue un poquito complicado, y también yo no tenía mucho lenguaje y ni siquiera conocimientos, ¿no? A lo mejor, pero eso me impactó mucho y me llamó mucho la atención también para saber filosofía y ver si en realidad él estaba en lo cierto, ¿no? Después, dentro de los cursos de filosofía, como tal, en el plan de estudios de la licenciatura, pudimos observar que había una materia que se llamaba filosofía mexicana. Y la filosofía mexicana me llamó mucho la atención. La filosofía se puede tener un gentilicio. Y después nos descubrimos que sí, ¿no? Filosofía alemana, filosofía mexicana, filosofía anglosajona, etc., ¿no? Pero en ese momento, pues esas dos fueron las principales dudas y la rama de la filosofía, ¿no? ¿Por qué llamarla mexicana o por qué llamarla filosofía latinoamericana? Las preguntas que me hice en aquel momento, y también participé de la siguiente. No hay una escuela fija a manera de la alemana, ni tampoco hay filosofía original hecha en México. ¿A qué se refiere con filosofía mexicana? Esas son preguntas que aún siguen en boga entre los, podríamos decir, estudiosos de esta rama de la filosofía. Bueno, para empezar, quiero pues iniciar con tal vez definir cuándo se empieza a hablar de una filosofía mexicana como tal, porque si bien ustedes sabrán, pues somos el producto de una colonización, ¿no? México independiente no tiene mucho, México aproximadamente 2 siglos, un poquito más, y hablar de México tiene menos, ¿no? A lo mejor unos 100, 150 años poder hablar de México, ¿no? Dentro de lo que he estado estudiando y de lo que me fascina y lo que me llama mucho la curiosidad es, ¿por qué decirle filosofía mexicana? Y bueno, a esta pregunta puede haber una respuesta, ¿no? La primera respuesta puede ser que es una forma de reflejar nuestra existencia a partir de un determinado espacio-tiempo, ¿sí? Un determinado espacio temporal y también de una cierta circunstancia. Entonces, es importante tal vez empezar a definir eso, que a lo mejor también traído un poco de Ortega y Gasset. Los mexicanos, sobre todo en el siglo XX, empezaron a reflexionar sobre sí mismos, sobre lo que es propio de lo mexicano, o tal vez lo que es propio para ciertas culturas, ¿no? Y no solamente para ciertas culturas, que hablando sobre todo de las que hablando en otras instancias, ¿no? Toda esta influencia se dio a partir de dos cosas, ¿no? Doctrinas que se adaptaron a las explicaciones y a los proyectos políticos durante el siglo XIX, y que después en el siglo XX fueron desgastándose, como fue el positivismo. Y después de ese positivismo, algunos jóvenes que se reunieron a principios del siglo XX decidieron dar un viraje a la cultura, ¿no? Sobre todo aquí en México. Estamos hablando de un grupo llamado Ateneo de la Juventud, y que empezó a hacer ciertas preguntas sobre cuál era la originalidad de nuestras ideas, y en realidad necesitábamos, después de este orden
que se dio a partir del Porfiriato, si en realidad necesitábamos seguir adaptando las ideas que venían de fuera de Europa, o podríamos pensar por nosotros mismos, hacer una filosofía original. O no original, pero tal vez adaptar las filosofías, tomar sus conceptos o sus ideas principales, entendibles, adaptables a nuestras circunstancias. Claro que en aquel momento ellos pensaron con fervor y fueron partes de un espíritu que inundaba a esa generación, y que pensaron que sí, efectivamente, los mexicanos podíamos pensar en un pensamiento original, o empezar a pensar por nosotros mismos, sino que las circunstancias apremiaban para que no solamente en América Latina tuviera el deseo por pensar en un proyecto a futuro unidos, ¿no? Ya que hablamos el mismo idioma y compartíamos mismas circunstancias, las circunstancias del dominio y de la colonización de parte de Europa, ¿sí? Entonces, estoy hablando que en aquel momento el grupo del Ateneo de la Juventud estaba integrado por Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos, y ellos, por su parte, hicieron filosofías que respondían sobre todo a estas circunstancias. Su principal preocupación fue, ante todo, moral que había dejado la doctrina positivista, ¿no? Cómo nos relacionábamos con los demás, y también qué tanto podríamos hacer para mejorar, ¿no? Y veían que, mira, tendría que ser un ejemplo para el devastado viejo mundo, ¿no? Y para el pervertido viejo mundo. Entonces, de ahí sale una idea de humanización distinta. Un proyecto que tendría que recuperar los valores humanos y ser ejemplo para el mundo, que alumbrara el sentido y el rumbo de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Hablar por sí mismos, dirían, ¿no? Hablar en su idioma, recoger también el pasado. Esto nos llevó también a preguntarnos qué somos. Una pregunta tal vez más allá, una pregunta ontológica. ¿Qué significa ser mexicano? Y esa pregunta, que tuvo varias respuestas, no en el Ateneo, sino posteriormente por los discípulos de este conjunto de jóvenes, ¿no? Los discípulos, ellos se convirtieron en maestros, educadores, y algunos políticos, otros no solamente políticos, sino burócratas, todos ellos estuvieron en grandes cargos. Y cuando se reflexionó por la pregunta, o se hizo la pregunta del ser, ¿qué es el mexicano?, nos dimos cuenta de que no había una historia, ¿no? Y entonces empezó a surgir la idea de empezar a historiar o a rescatar algunos pensamientos que ya se habían hecho desde el siglo XIX y desde antes, empezar a escarbar en las raíces, ¿no? de lo que somos. Y es así como llegamos a la conclusión, o que se llegó a la conclusión en aquel momento, de que no somos, ¿no? Que cuando hablamos de filosofía mexicana no estamos hablando de una filosofía que busca la originalidad o la propiedad, sino que tal vez que comparte ciertas circunstancias con otras personas y con otras formas de ver el mundo, y que somos seres que convivimos únicamente a marchas forzadas, ¿no? A pensar no solamente lo que es los problemas que vivimos en nuestro contexto, sino también en el mundo, ¿no? Pensar en los demás. Y por eso a eso se referían este tipo de pensadores del siglo XX, en que fuéramos como una luz para la humanidad. Pero después de eso, no solamente que los mexicanos nos hacíamos esta pregunta, nos dimos cuenta, o ellos se dieron cuenta, de que las circunstancias eran muy similares en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y la filosofía, o la pregunta por el qué significa ser mexicano, se extendió a qué significa ser iberoamericano. Es decir, cómo podríamos rescatar o si somos parte de esta herencia latina, ¿no? De este lenguaje que se nos impuso. Y entonces en la filosofía latinoamericana surgen como dos conflictos, ¿no? El primero sería el pensar desde una situación social, o pensar desde nuestra propiedad social, ver de qué manera nosotros podemos o hemos sido
podría decir influenciados por el dominio y también por, vamos a llamarlo, por la colonización, y hasta qué punto podríamos pensar por nosotros mismos, ¿no? Y también dar soluciones a nuestros problemas actuales desde ciertas circunstancias también particulares, ¿no? El segundo sería como hacer reflexiones de la filosofía tradicionales, asimilar, también reflexionar sobre ellas, ¿no? Los conflictos universales que se encuentran a la par de los conflictos circunstanciales, ¿no? Es decir, el problema del ser humano, el problema antropocéntrico, todos estos tipos todos los conflictos de la filosofía universal se tendría que traspasar también a una filosofía latinoamericana o mexicana, ¿no? Es decir, que ahora que nosotros estamos reflexionando por nosotros mismos, no podemos dejar atrás esta reflexión por que ya han hecho otros grandes, y no podemos tampoco olvidar lo que se ha dicho, lo que han hecho ellos y cómo han dado solución hacia este tipo de conflictos, ¿no? Entonces podríamos ver que la filosofía latinoamericana tiene estas dos grandes problemáticas. Uno, pensar desde su circunstancia, y dos, pensar a la par de lo que ya se ha dicho o de lo que está establecido como filosofía. Y es por eso que me cautivó demasiado. Ahorita se me vienen a la mente nombres como Antonio Caso, aquí en México, el primer filósofo ya declarado como filósofo mexicano. Pero no solamente Antonio Caso, José Vasconcelos también es otro de los filósofos. En Argentina podríamos ver a Alejandro Korn. También podríamos ver por ahí a Vaz Ferreira en Uruguay. Y si nos vamos y rescatamos y vamos haciendo a lo mejor un recuento de la historia, si nos vamos más atrás de la historia, podríamos ver a Simón Rodríguez, ¿no? Y también a Simón Bolívar. Pero Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, no solamente a Simón Bolívar, a Simón Rodríguez, y si nos vamos más atrás podríamos ver a Tomás de Mercado, a Sor Juana Inés de la Cruz, y en la actualidad podríamos ver que también esta idea de separación de la filosofía mexicana o filosofía latinoamericana intenta como independizarse de esta formalización de la filosofía, ¿no? Por decirlo así. Es decir, hasta qué punto vamos a tocar en este sentido, podemos ser considerados y justificados como filosofía, ¿no? Como tal. Y no solamente se preocupa por estos aspectos tanto ontológicos como formalistas y reduccionistas, sino también se preocupa por una educación, ¿no? Podemos ver ahí a Freire con la filosofía del oprimido, y en algunas ocasiones también por ahí a Mariátegui con esta enseñanza del socialismo a nivel latinoamericano, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería como mi intervención. Espero que haya quedado un poco claro y que haya sido gratificante para todos. Para finalizar con broche de oro, tenemos a mi estimada maestra Susana Bruno Ochoa, y nos va a hablar a continuación al respecto de la filosofía política. Susana, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias a mis colegas panelistas que tenemos esta oportunidad de dialogar. Como ya lo ha dicho Luis, vamos a hablar un poco sobre el área de filosofía política. Yo preparé unas cuantas diapositivas, no sé si las podríamos ir viendo y compartiendo. Para comenzar, nosotros tenemos el surgimiento de la filosofía alrededor de hace 2600 años, y es una disciplina que llega para quedarse. Aquí vemos, están cargando un poco las diapositivas. Bueno, podemos continuar. Una vez que ha llegado y se ha instalado la filosofía como una disciplina, se asigna un lugar importante a esta como ciencia de reflexión para el hombre. El giro humanístico que se da a partir de los griegos en el siglo IV a.C. nos permite mostrar cómo es posible que antes la reflexión filosófica basada en encontrar un elemento natural que diera explicación a las cosas, se da ese giro y aparece en el centro de la reflexión el hombre y la política, sobre todo, que en este caso, hablando de la antigua Grecia, por supuesto nos estamos refiriendo a la polis y sobre todo la comunidad política de la antigua Grecia.
Con esta reflexión y este giro podemos encontrar en un primer momento a los llamados así filósofos sofistas, entre ellos a Protágoras y a Gorgias, que empiezan a creer que la medida de las cosas no es la naturaleza ni el universo, sino el hombre como tal, el conocimiento por un lado y por otro lado la actividad del hombre al conocer. Dentro de este giro humanista podemos ubicar a un filósofo muy importante que seguramente conocemos, que es Sócrates. ¿Qué es lo que le interesa a Sócrates? A Sócrates no le interesa tanto el arjé de las cosas como si a los presocráticos, sino que se interesa por el conocimiento del mundo interior, de lo humano, y a partir de la mayéutica, por medio del diálogo y la ironía, empieza a preguntarse qué es realmente el mundo de los humanos y todos estos valores tan importantes como la belleza, qué es el arte, qué es la belleza, qué es la política. Pero vean ahí que la pregunta de qué es la política, qué es la belleza, siempre tiene como centro qué es la belleza para el humano, ¿no? Si va y le pregunta no a los dioses, ni a los tratados antiguos, sino a los ciudadanos, a sus compañeros de la polis, es porque está interesado en ver cómo se está formando ese concepto en la polis de su tiempo y cuáles son los problemas adyacentes al no tenerlos claros. A partir de ahí tenemos también a su discípulo, que es Platón, que ya elabora el primer tratado, por así decirlo, que está enfocado 100% en la política y sería lo que conocemos como la República. ¿Por qué se interesa Platón por la República? Pues lo que está poniendo en el centro, y que es nuevo, novedoso, es pensar la reflexión de lo que es un buen gobierno o un mal gobierno. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus implicaciones en el mundo humano? Y cómo la comunidad puede sufrir los estragos de un mal gobierno o puede florecer ante un buen gobierno. Ya pensando en la importancia actual de la filosofía política o por qué seguir estudiando filosofía política en la actualidad, tendríamos que ver que tenemos por lo menos 4 principios de los que se deriva el estudio de la filosofía política. En un primer lugar, tenemos a la filosofía política como aquella comprensión que se da de todas las implicaciones contemporáneas. Ayuda a clarificar nuestros intereses normativos en cuanto a la comunidad, también nos ayuda a comprender las visiones cotidianas de la política y nos permite definir el dominio de la política como forma de explicación. ¿Qué es lo que quiero decir con estas 4 ámbitos que nos ayuda a desarrollar la filosofía política? Que no podemos pensar en el siglo XXI en una teoría filosófica o en un desarrollo o análisis filosófico sin tener que tocar el tema de la comunidad. Y si tocamos el tema de la comunidad o el tema de la historia, estamos haciendo referencia a cierto grado de filosofía política. La filosofía política también es entendida como una investigación acerca de la naturaleza, las causas y los efectos del bien y mal gobierno, la diferencia que implica en nuestras vidas estar bien o mal gobernados, y esto nos lleva a pensar en un filósofo de filosofía política muy importante, que es Maquiavelo. Por otro lado, también tendremos a Hegel, que como ya habíamos mencionado en la presentación, mi tesis de maestría se enfocó en el estudio hegeliano de la sociedad y sobre todo en el Estado, y no podemos dejar de largo que la perspectiva hegeliana es una perspectiva sistemática de pensar la política a través del desarrollo racional. Y cuando yo digo del desarrollo racional, estoy hablando de un conjunto de pensamiento que tiene como base lo histórico material y lo social. En ese sentido, desde la perspectiva de la filosofía hegeliana, lo racional se realiza solo en tanto exista el Estado.
En ese sentido, tendríamos que advertir que los hombres, tal como seres racionales, estructuran su organización sociopolítica y derivan sus leyes y normas éticas con base al concepto de Estado que históricamente les corresponde. En este sentido, siguiendo un poco a Maquiavelo, que recuerden que Maquiavelo también tendrá un sentido histórico muy fuerte y muy necesario en cada uno de sus textos, Hegel dice que más allá de hacer una normativa o una prescripción política, lo que realmente hace la filosofía es analizar las estructuras materiales históricas, es decir, recurrir a lo que ya está en la historia, lo que está presente para poder analizarlas, en el sentido de una teoría política. Así los hombres, como seres racionales, estructuran su organización sociopolítica en 3 esferas, comenzando con la familia, la sociedad civil, el Estado, y que esto nos da como resultado un sujeto con atribuciones jurídicas, morales y éticas respectivamente. Así, el ser humano se construye como persona en cuanto es miembro de la familia y en cuanto es un ciudadano que ejerce a través de diversas acciones individuales e intersubjetivas vida comunitaria. Después de Hegel, pues tenemos a un filósofo bastante importante también, que es Marx, que centra todo su desarrollo económico y político en la base de la economía. Entonces ahí tenemos también a Marx, que recurre a este ámbito de la materialidad y de la realidad efectiva para pensar la política como un conjunto de relaciones que están atadas en términos sociales y económicos. Después de estos grandes sistemas, tenemos la coyuntura del siglo XX, en la que suceden diversos partes de la historia, y entre ellos, el más importante, pues la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí llega un desánimo, ¿no?, al pensar la política, porque claro, hemos acabado con la comunidad, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar con una comunidad de la que nosotros no podemos ser partes o nos sentimos ajenos, sobre todo por toda la violencia vivida? ¿Qué quiere decir esto? Que empieza a haber una serie de filosofías que se llaman filosofías regionales, en las que ya no se intentan hacer grandes sistemas. La política, por un lado, queda como alejada un poco del foco, pero llegan pensadores en el siglo XX a decir que sí se puede hacer otra vez filosofía política. Sobre todo uno de los grandes representantes de esta ola sería Alain Badiou, que afirma que la filosofía es posible y que es posible incluso hacer otra vez filosofía sistemática a través de 4 condiciones. La primera es el matema, que tiene que ver con todas las ciencias exactas, el poema, la invención política y el amor. Centrándonos otra vez en la invención política, Alain Badiou dice que no podemos hacer filosofía al margen de la comunidad. Es decir, que toda filosofía tiene que tener un porqué y un para qué que tenga como base la comunidad a la que está siendo dirigida. Ya para continuar y finalizar un poco la intervención, me gustaría leer un par de citas que son reflexiones de filosofía política. La primera es de Heller Hermann. Aquello que a nuestro objeto principalmente interesa es la conciencia histórica de que el Estado, como nombre y realidad, es algo desde el punto de vista histórico absolutamente peculiar y que no puede ser trasladado a tiempos pasados de la modernidad. Entonces ahí está un poco mi interés, que es pensar la figura del Estado como una construcción moderna, que no puede hablarse de Estado antes de la modernidad, o al menos no del Estado como lo conocemos actualmente, ¿no? Nuestro Estado tiene una base moderna, las leyes tienen base moderna, la forma de hacer jurisprudencia también es un poco la base ya moderna. Ese rescatando a Heller, rescatando un poco a un filósofo también que me interesa mucho, sobre todo porque si ustedes pueden ver, mi interés está relacionado hacia el enfoque de la comunidad, hacer filosofía política para la comunidad, en pro de la comunidad,
Y nos dice Taylor, la comunidad es el espacio en el que los individuos se reconocen unos a otros como sujetos activos, que desempeñan un papel específico y que encuentran similitudes entre sus congéneres, y esto les permite crear los lazos necesarios para realizar la búsqueda del bien común. ¿Cuál es este modelo que está refiriendo otra vez Taylor? Es a la búsqueda del bien común, a la forma platónica, sí, por supuesto, pero sin dejar de lado que este bien común tiene que tener una base histórica y pensada en la comunidad a la que se está refiriendo. En este caso, Taylor es canadiense, está pensando el comunitarismo en territorios de Canadá, en las leyes, incluso hace todo un análisis de las leyes que ya están de alguna forma relacionadas con esta idea de pensar la comunidad como comunitarismo y no solamente como capitalismo, que eso sería también tema de otro debate, de por qué comunitarismo y no capitalismo, pero a la vez en un territorio capitalista, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, el modelo de comunidad que se nos propone con Taylor es el de una república de ciudadanos conscientes, identificados con un destino común y unidos entre sí por un sentimiento de pertenencia. Para finalizar mi intervención, quisiera leer una pequeña reflexión. Inscritos todos dentro de este contexto, no solo violento, sino en un momento histórico en el que la globalización impera y donde sin duda las humanidades parecieran que han pasado al plano de lo no necesario, en tanto que se busca formar en la técnica, en la competencia, es necesario proporcionar a la educación y a la formación un sentido y con ello aportar a la positiva transformación del hombre dentro de la comunidad. Y hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Sus, por tu intervención. Fuiste sumamente clara. Para empezar, una disculpa por el asunto de las diapositivas. Tuvimos ahí un inconveniente técnico inesperado, pero bueno, Sus fue muy clara y muy puntual en su participación, cosa que agradezco, y una vez más disculpa por el inconveniente con las diapositivas. Sus, ya sabes cómo a veces suceden estos pequeños inconvenientes. Ahora sí, vamos a la parte que justamente le da el nombre de conversatorio a esta actividad. Vamos a leer tal vez 2 preguntas de parte del público, después daremos paso a 2 preguntas de parte de los miembros aquí del panel y luego nos seguiremos derecho con preguntas de parte de nuestro público. En primer lugar, me gustaría hacer mención de la pregunta de Arnold Rendón Castañeda. Me parece que fue la primera pregunta que nos llegó y dice de esta manera: los modelos educativos aplicados en nuestro país son de inspiración y réplica de modelos extranjeros. Diferentes necesidades, intereses y características son hechas a un lado y se moldean mentes a capricho del modelo, ignorando las necesidades y características propias de nuestra sociedad. ¿Existe algún modelo educativo o corriente filosófica que considere nuestras características y orígenes? Me parece que esta pregunta puede comentarla en primer lugar Isa, y en segundo lugar una pequeña aportación también de parte de Gonzalo sería adecuada. Entonces, Isa, por favor. Ok, hola Arnold, saludos, gracias por vernos, jiji, tratando de pensar un poquito nuestras condiciones. Sí, concuerdo totalmente contigo. Pensar en una corriente filosófica como tal que nos dé la respuesta a un modelo, no, al diseño de un modelo como tal, te diría, no existe como tal, hay que construirla, ¿no? Sería como la propuesta de, y en este sentido iría básicamente una propuesta que pueda incluir los ámbitos de la filosofía mexicana, de la filosofía latinoamericana, como en un momento mi compañero te podrá hacer más extenso, pero también tiene que ver con un proyecto que pueda incluir reflexionar en la cuestión de los modelos educativos a la luz de una sola temática, una sola línea de investigación, es muy complejo porque están en juego tanto los
el carácter político, ¿no? La gestión educativa que impera en nuestro país, el modelo económico imperante, que ya no aguanto por dialogar con Susana, pero bueno, y también tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tú sabes que que eres docente, tú sabes que los modelos educativos vienen, ¿no? Directamente aplicados hacia nosotros por parte de un administrativo, de un escritorio, donde se aleja de la práctica docente. ¿Cuál sería esta corriente filosófica? Te digo, tendríamos que construirla. ¿Cuál sería esa propuesta? La desfanatización de la conciencia desde mi perspectiva, ¿no? Analizar y justamente aquí a lo mejor tener la pauta para poner enfrente el fenómeno. Por eso es que yo insisto tanto en la fenomenología como esta propuesta que puede servir. No digo que sea una propuesta que haya o que sirva directamente y que la podamos jalar, porque también tiene otras áreas en las cuales se puede complejizar más, ¿no? Pero la fenomenología dentro de un análisis de la educación en México nos podría dar esta mirada de proponer, digamos, el análisis de lo que estamos viviendo, ¿no? Y no abstraerlo, o sea, vivirlo en el momento, gestionarlo en el momento y proponer la solución al momento, a cómo va. Otra de las líneas que podrían, digamos, incluir esta propuesta para un diseño sería la teoría de la complejidad de Morán, ¿no? de Edgar Morán. Porque justamente se va con esta misma propuesta, ¿no? No podemos pensar que hay un sistema totalmente inamovible, que ya lo domina todo, sino que más bien es nuestra realidad compleja que el lenguaje tendría que aperturarle para la acción, ¿no? Para la propia acción reflexiva. Entonces, como que en conclusión, perdón por tanto divague, pero necesitaba explicarlo, en conclusión, no podría decir que hay una corriente que digamos, la aplico y ya está, soluciona el problema, sino más bien tiene que ver con una construcción fenomenológica como dentro de la teoría de la complejidad y la filosofía política, por supuesto. Muchas gracias, Isa. Gonzalo, ¿tienes un pequeño comentario, algo breve al respecto de la pregunta? Sí, claro. Claro que sí hay un modelo que responde a las circunstancias, y sobre todo para hablar de las circunstancias latinas, es el de Simón Rodríguez en el siglo XIX. Por ahí si quisieran investigar un poco sobre este autor, proyecto político de República, y dentro de su proyecto de República como base tiene un sistema educativo que tiene ciertos métodos que ahora parecieran ser similares al constructivismo, ¿no? Que de una forma de aprender a partir de las experiencias ya vividas, ¿no? Y Simón Rodríguez ya lo manejaba desde el siglo XIX. Y podríamos ver también como el de Vasconcelos, que más que darte una pedagogía, te puede dar una forma de cómo se debe de enseñar a partir de las circunstancias. Como como diré, misionera, ¿no? De educar a las personas, de ir a cualquier lugar, y ellos que están o que saben y que están alfabetizados, combatir el analfabetismo, ¿no? Esa es una forma, es un método. También podríamos encontrar un sistema en Vicente Lombardo Toledano. Lombardo Toledano también tiene una metodología para la educación, un programa para una educación socialista y comunitaria, ¿no? Entonces, por ahí podría haber conceptos como enseñanza, aprendizaje también, modelos de enseñanza. De ahí la necesidad de hacer un poco más, rescatar un poco más las ideas, sobre todo propias, ¿no? Y como dice Isabel, construir. Es decir, a lo mejor en la actualidad ya no aplican, porque estamos en circunstancias diferentes, o tal vez hemos avanzado hasta cierto punto, o tal vez pueden ser operantes o inoperantes algunas de sus cuestiones, ¿no? También tendríamos que rescatarlas y amoldarlas precisamente a las necesidades actuales. Y creo que coincido con Isabel que eso es un proceso de conformación, más bien dicho, de construcción, pero también tendríamos que nosotros como estudiantes, pues partir de esas preguntas tan buenas, ¿no? De ver si es posible una metodología que solamente aplique para nuestras propias circunstancias y en nuestro contexto particular, ¿no?
Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos ya bastantes preguntas. La mayoría están dirigidas a Isabel. Disculpen que no lea todas las preguntas que van dirigidas a Isabel, pero voy a tratar de distribuir un poco las preguntas para escuchar sobre todo a nuestros distintos participantes en el conversatorio. Sin embargo, pues por antigüedad y porque hizo su pregunta desde hace bastante rato, vamos a darle paso a la pregunta que está dirigida a Isa de mi compañera Jocelyn Yandet. Jocelyn Yandet, quien también es miembro del colegio profesional y nos colabora en el área de filosofía latinoamericana y mexicana. Nos dice, buenas tardes, mi pregunta sería para Isabel. Sabiendo que ya actualmente la filosofía es parte de un derecho, ya que en este año se ratificó en el artículo 3º de la Constitución, ¿cuál sería la visión y la misión de la filosofía frente a la educación? Es decir, desde la práctica, ¿dónde y cómo podríamos partir de las condiciones materiales para lograr que la filosofía llegue a todos, entre comillas, todos? Isa, si tienes un comentario al respecto de la pregunta. Ok, pues voy a tratar de ser como muy breve para ya no extender tanto esta participación mía. ¿Cómo podríamos partir de las condiciones materiales? Bien, pues partir del modelo de una economía dominante, ¿no? Partir del hecho, primero reflexivo, que dentro de la estructura neoliberal, pues el sujeto como sujeto de razón ha quedado detrás. Y entonces se habla más de un sujeto de interés, ¿no? O de un producto. Nuestros modelos económicos lo que resaltan en la actualidad, y por eso es que yo afirmo que hay muchos como ámbitos de reflexión aquí, que no podríamos decir lo aplico así, tendría que partir más bien de identificar, ¿no? Por qué nuestra formación, como fuimos educados nosotros, es tan distinto como estamos educando hoy. Todavía, cuando estudiábamos la primaria, nosotros no teníamos un modelo como tal en este sentido, ¿no? Tan capital humano. Todavía había ciertos sesgos, como lo dijo Gonzalo, de la educación socialista en nuestro país. No obstante, y buscaba la formación de una conciencia histórica y revolucionaria, sobre todo, ¿no? En ese sentido, por eso podemos tematizar tanto tú como yo las condiciones materiales. Pero ahora dile a un chico de prepa sobre las condiciones materiales y no le interesa. En tanto, su formación es diferente. Entonces, parece que hablamos dos lenguajes distintos. Lo que yo proponía era justamente esto, ¿no? Meternos a la reflexión del fenómeno actual, es decir, con las categorías que van avanzando a la par que nosotros vamos educando para poder identificar qué podemos hacer, pero construyendo, no repitiendo. Además, una última acotación, es muy diferente lo que enseñamos que la acción de educar, ¿no? Enseñamos contenidos. ¿Qué contenidos estamos dando? ¿No? ¿Qué dicen los libros de texto gratuitos? ¿Los revisamos, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál ha sido como que el recorrido que hace, por ejemplo, desde que nace la CONALITEG? ¿Qué está ahí? ¿Qué estamos educando? No podemos seguir hablando de condiciones materiales ahora, pero nosotros sí podemos reflexionarlas a partir de cómo fuimos educados. Entonces, es esto más o menos, ¿no? Como tal, tendríamos que plantear esta reflexión desde el momento en el que hacemos y tomar en cuenta estas ramas hacia las que nos podemos extender dentro de un sistema que educa para eso, para la producción. Porque si tú mismo, bueno, si lo han visto, no sé quién trabaja en escuela privada, yo trabajo en escuela privada, perdón, me voy a meter tal vez con un ámbito que no me conviene, pero la gestión educativa es como lo más importante, ¿no? La escuela igual a empresa. Tú formas alumnos, formas personas, no, formas capital humano. Y ahí es donde creo que empieza el meollo del asunto. O sea. Muchas gracias, Isa, por tu intervención. Antes de continuar atendiendo a las preguntas del público, ya tenemos varias allí cocinándose, seguramente saldrán más. Me gustaría dar paso a una pregunta de parte de nuestra compañera Susana Bruno, aquí presente, para el licenciado Alex Axel. La pregunta es la siguiente. Después del fin del arte, ¿qué podemos decir de las expresiones artísticas? ¿Siguen siendo clasificables? Por favor, Alex. Sí, bueno, es una pregunta de lo más interesante y que obviamente nos remonta al texto de Anton Danto, de Después del fin del arte,
que, vamos, el siglo XX si algo tuvo fue esta expulsión de todas las grandes categorías, ¿no? O sea, ahí podemos eh, culpar a cierto filósofo que no voy a mencionar, pero de bigote prominente, de empezar esta conducta de andar diciendo se murió tal entidad, se ha muerto el Estado, y a eso devino también el fin del arte, ¿no? Que a mi parecer alcanza materialidad con el migitorio de Marcel Duchamp, y que nos dice que el arte, sí, ya no va a tener las mismas categorías que se han venido teniendo, que de repente estas categorías ya fueron insuficientes para denotarnos una realidad y que esa realidad la rebasó, ¿no? El cine de Godard también, por ejemplo, tiene mucho estas formas de no obedecer, por ejemplo, a las categorías griegas que mencionaba, ¿no? Ya no es la catarsis de mirar la obra y sentir terror y compasión por el protagonista, o ya no es armónico, o ni siquiera ya es creación, ¿no? Como en el caso de Duchamp, ¿no? O ver una foto de una lata de sopa. Eh, Ciertamente el siglo XX nos enseñó que las categorías muchas veces se establecen, pero la realidad la supera. Y gracias. Es de esas preguntas que cuesta trabajo responder, pero son muy interesantes de repensar. Muchas gracias, Alex. Tenemos otra pregunta para ti y no vamos a dejar que se pierda. Esta pregunta es realizada por nuestra compañera María Dorantes, que en este momento nos está asistiendo en los controles y en todo el asunto técnico para llevarles a ustedes esta transmisión. Y la pregunta dice así: ¿dirías que en nuestro país hacemos juicios estéticos disfrazados de juicios morales? En nuestro país, ser de tez morena puede intervenir en el nivel de educación a alcanzar o el nivel social al que pertenecer. ¿Cómo separarlo? Pues también de lo más interesante, ¿no? Eh, Sobre todo cuando hay toda una tradición europea que nos hace sombra en muchísimas cosas, ¿no? Eh, Gonzalo lo refería un poco, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis y lanzar la pregunta de cuando se pregunta por filosofía latinoamericana o mexicana, ¿es para ganar un huequito en Europa, ganar la validación europea, o es que esta nueva forma de filosofía, nueva entre comillas, porque ya lleva un rato, se detiene y dice, mira, espera, vamos a pensar primero qué es esencialmente hacer filosofía? Y regresando a la pregunta, no me quería quedar con las ganas de hacer la mía. Eh, Creo que sí, evidentemente hay juicios estéticos en todo que van a quitarle muchas veces la preponderancia y fuerza a ciertos discursos, ¿no? Eh, Vamos, cuando por ejemplo en la época del cine de oro mexicano vemos ciertas declaraciones de cierto tipo, eh, no vemos tantas manifestaciones morenas, por ejemplo, ¿no? O incluso al mismo tiempo de hablar de arte, recordamos a ciertos autores y no a otros. En el cine nacional recordamos más a Buñuel, tal vez, que a otros directores, ¿no? ¿Por qué? Tal vez porque era español, ¿no? O si preguntara a todos por su obra de arte favorita, difícilmente tal vez recordaríamos de manera inmediata a algún artista mexicano. Es evidente que sí, el juicio moral, más bien, no solo el juicio moral prepondera nuestros intereses estéticos, y tendríamos que hacer la reflexión de dejar de pensar a la manera europea, de decir, mira, sí estuvo padre todo lo que me enseñaste, pero tengo que repensar desde otras manifestaciones, desde otro tipo de cosas que creo que, otra vez regresando al siglo XX, pero ahora sí hablando bien, creo que es algo que tuvo el siglo XX, de repente decir, mira, no toda la filosofía es europea, tenemos filosofías de otras partes geográficas del mundo
que no van a obedecer ni a tus valores estéticos ni morales. Muchas gracias, Alex. Pues tenemos todavía varias preguntas de parte del público. Me gustaría centrarme en dos que se pueden prestar para la discusión aquí entre los miembros del panel, entre los conversadores del día de hoy. Una de ellas es una pregunta que me parece pertinente tanto para Gonzalo como para Axel y dice así. Nos la envía nuestro colega también, Héctor Gómez Mora. Pregunta, ¿qué relación tiene la literatura con el pensamiento mexicano? Allí me parece que, Alex, puedes tener una intervención al respecto del papel de la literatura en la educación y Gonzalo, pues seguramente tendrás muchas herramientas para hilar la reflexión. Entonces, adelante los dos y si es posible que se desarrolle la respuesta a manera de diálogo, mucho mejor. Bueno, para puntualizar esta pregunta es buena, me parece que es muy atinada. La literatura tiene un papel importantísimo para entendernos a nosotros mismos porque es una corriente también dentro de la estética, ¿no? Es decir, pues, forma parte de la expresión humana y que lógico, ¿no? Prácticamente sería como consecuencia, ¿no? de esta forma de expresarnos. Pero para puntualizar un poco, ¿qué relación tiene la literatura con el pensamiento mexicano? Yo creo que es una forma de expresarnos, ¿no? Diferente en ese sentido que, vamos a tomarlo así, en ese sentido de ya no querer seguir haciendo el mismo o lo mismo que a lo que estamos acostumbrados sobre filosofía. Aquellos filósofos del siglo XX empezaron a variar en sus formas de expresión, ¿no? Sobre todo, a principios del siglo XX recogemos filosofías no están escritas en libros, sino solamente son ensayos o artículos periodísticos, ¿no? Y posteriormente, vamos a ver que, o tal vez anteriormente, ¿no? Hay reflexiones sobre lo que somos y sobre cómo pensarnos a nosotros mismos de manera particular o singular, de las mismas expectativas o desde las mismas corrientes literarias, ¿no? Una de ellas es el Perequillo Sarmiento, ¿no? De Hardy, y ahí hay como una reflexión muy profunda sobre la burguesía y sobre prácticamente la burguesía creciente y también sobre las circunstancias de, pues se podría decir, los pelados, ¿no? Es decir, el vulgo. Pero eso nos da para pensar. Posteriormente a la también hay una corriente que se llama la literatura de la revolución, ¿no? Y que eso también nos permite construir parte de nuestra identidad como mexicanos y que reflexionan sobre todo en las circunstancias de la revolución y qué es lo que pasó en la revolución, ¿no? Utilizan la literatura sobre todo como fantasía, qué es lo que pudo haber sido, ¿no? Más allá de los resultados que tenemos en la actualidad. También esa literatura nos permite entender de otra forma, dentro del lenguaje español, otras formas ya después de la revolución, ¿no? Es decir, hay otras maneras para poder expresarnos, ¿no? Y recurren otra vez al ensayo. Un ejemplo es El laberinto de la soledad de Paz, ¿no? Y los poemas de Rosario Castellanos que hablan sobre la mujer, ¿sí? Es decir, no solamente la literatura influye en una forma de expresión, sino también de pensamiento. Rosario Castellanos hace también obras de teatro, obras literarias con la finalidad de pensar a la mujer, y no solamente a la mujer urbana, sino a la mujer indígena, ¿no? Por ahí también podríamos ver, y si rescatamos la historia, ¿no? de nuestro país, a Sor Juana Inés de la Cruz, que utiliza este recurso literario sobre todo para reflexionar ciertos aspectos filosóficos como, no la ensoñación, sino el conocimiento mismo, ¿no? A partir del sueño. Y también sí podríamos ver no solamente a ellos, ¿no? Sino algunas obras teatrales escritas sobre todo para educar a los indígenas mexicanos de parte de los frailes, ¿no? Es decir, tanto Fray Alonso de la Veracruz como a todos aquellos frailes que se dedicaron precisamente a evangelizar, podríamos decirlo, lo hicieron a través de obras literarias, ¿no? Y ahí es la importancia de la literatura como medio
para poder reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que somos y también a lo mejor como para normalizar, ¿no? Podría ser, es decir, para poder formalizar nuestras ideas, poder formalizar nuestro pensamiento y darlo a conocer al mundo. Si se dan cuenta, en la actualidad, las corrientes literarias, sobre todo las latinas, tienen una variación, ¿no? Que es el realismo mágico, y eso nos permite también imaginar qué pasaría si nosotros nos encontramos en otras situaciones, ¿no? Bueno, hasta aquí le doy la palabra al compañero Alex. Alex. Sí, bueno, ya de manera muy breve, sí también, aunado a todos los textos que mencionaste, recordaba también el de La Quijotita y su prima de Fernández Lizardi, un texto de 1811, me parece, ya hablando también de la educación de la mujer. Y vamos, ¿no? O sea, sí la literatura, pero no solo como manifestación artística, tal vez. Evidentemente también como filosofía, Platón sentó las bases, no concebimos a lo mejor la filosofía más que escribiéndola o manifestándonos en el escritorio, pero en el cine también encontramos muchos de estos correlatos que alcanzaron culmen en los ensayos tanto de Ramos como de Paz del Perfil del Hombre y la Cultura en México y El Laberinto de la Soledad, ¿no? A mí me parece que aprendemos más del Pachuco viendo el cine de los 40, de los 50, porque a pesar de que no es necesariamente una forma literaria, pero sí la antecede un guión, está relatando la forma peculiar de ser, de estar del mexicano de esa época y que por momentos nos sigue siendo la misma imagen que se refleja eh, tal vez de manera más burda, cómica y comercial en el cine de ahora. Muchas gracias, Alex. Sin duda fue una intervención bastante nutritiva para una pregunta tan interesante como la que nos envía el compañero. A continuación, una pregunta para Susana es de parte de Gu Birso y dice así: buenas tardes a todos. Tengo una pregunta para la maestra Susana. Dado el momento histórico en el que nos encontramos, ¿cómo la filosofía política comunitaria puede hacer frente al avance tan agresivo del capitalismo? Sus, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es también una pregunta bastante interesante, complicada, sin duda de responder. Aquí si pudiéramos, me gustaría hacer referencia a Taylor y a Etzioni, que son los comunitaristas más conocidos. Y aquí nos dicen, ¿qué podemos hacer ante el capitalismo tan agresivo que se vive en un país primermundista? ¿Y qué podemos reflexionar? Pues hacer redes de apoyo. Ellos lo primero que proponen son una serie de redes de apoyo donde la comunidad de alguna u otra forma intenta hacer lo que Hegel, no sé si ustedes recordarán en alguna parte de las corporaciones, Hegel está diciendo que la corporación es una segunda familia para precisamente frenar este avance del capitalismo, para que el capitalismo no sea atroz y se lleve por delante la vida de los obreros. Tenemos que ponerles un freno. ¿Y este freno cuáles son? Las corporaciones. Las corporaciones son una segunda familia que adoptan a esta persona que por alguna u otra razón no puede seguir en el ámbito capitalista porque ha perdido a lo mejor una extremidad corporal, ha caído en la pobreza, ha caído en la enfermedad o la desgracia. La corporación lo acoge y lo ayuda a seguir con su vida de la manera, no solamente seguirla, sino tener un estado de bienestar. Y de alguna u otra forma, ya en una utopía un poco, pensar que las leyes van a avanzar de tal forma que van a ser de corporación después. Después harán esa función de poder acoger a aquel ciudadano que ya no puede estar dentro del sistema del capitalismo. Lo mismo con Taylor, pero Taylor lo lleva ya de manera material, analizando cómo el comunitarismo en ciertas regiones de Canadá hacen estas redes de apoyo, que si alguien se queda sin trabajo, tienen un fondo para ayuda, sin que sea el fondo del gobierno, es un fondo de la comunidad, donde ayudan a esta persona que ha caído en desgracia. Y también
otro punto aquí de la misma estructura, las personas que no pueden cuidar a sus hijos y no pueden pagar una guardería o no tienen alguna prestación en sus empresas de guardería, lo que hacen es precisamente redes de irse turnando, ¿no? Hoy toca que cuide Mario, hoy toca que cuide en la casa de tal persona, y claro, tomando cursos, comprometiéndose, pero vean que ahí lo que pasa es que hay un compromiso de la comunidad que intenta subsanar estas deficiencias que el gobierno no otorga. Ahí sería como una oportunidad. Yo sé que estamos hablando a lo mejor de otra cultura, de otra parte, pero de alguna u otra forma esa podría ser una respuesta ante la falta de respuestas del gobierno, tomar la comunidad como una segunda familia y un apoyo. Incluso, no sé si me voy a meter aquí a lo mejor en problemas, pero pensar en todas estas manifestaciones a lo mejor feministas, donde hay tanta sororidad entre ellas, tanto apoyo entre ellas, en donde el gobierno no nos hace caso, nos vamos a autocuidar, nos vamos a autogestionar, vamos a hacer una serie de marchas hasta que alguien nos haga caso, podría ser una forma de hacer comunidad. Muchas gracias, Sus, una intervención sumamente interesante. Ahora me parece que Isabel tenía también una pregunta para ti, Sus. Entonces, sí, por favor, mi estimada María Dorantes, ¿puedes poner a cuadro a Isabel y a Susana? Ok, hola, Su. Pues, bueno, independientemente de como que de este carácter de académico, considero que una de las ideas que mencionaste más importantes, bueno, que más me llamaron la atención, fue la de la conciencia histórica. Justamente a partir de eso es lo que creo que puede converger para dialogar un poquito acerca de esta parte. Muchas veces partimos, ¿no?, de la noción de plantear, ¿no?, una propuesta pedagógica, pero no conocemos las condiciones históricas que lo gestaron. Y en este sentido, tú hablabas de esta conciencia, ¿no?, de este recorrido histórico, no lineal, sino dialéctico, como lo has hecho con Hegel. Y a partir de eso, no sé si me atrevo a preguntarte, ¿cuál crees que haya sido el papel del Estado educador dentro de la formación de esta conciencia histórica en el ámbito de la filosofía política? Es decir, ¿es posible que el Estado tenga las herramientas para tomar todo el papel de ser educador, como centralizado un poquito? Y pues, ¿qué consideras que podrían ser las consecuencias en este sentido de un papel del Estado así? Sí, claro, al dejar al Estado como, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Como tú lo has mencionado, estamos hablando de un Estado educador con cierta conciencia histórica, pero una conciencia sesgada, donde nos han ocultado lo más importante de la historia mexicana y nos han enseñado lo que les conviene, precisamente, y esto es algo que también tú marcabas muy bien, porque lo que les interesa es un capital humano, y ahí el problema no es tanto el que no haya, el que el Estado sea el educador, el problema es cómo es que se está manejando ese Estado y cuáles son los fines que tiene al educar a los chicos, ¿no? Está educándolos de alguna u otra forma sesgados, cada vez nos vemos ante la cuestión de que reducen más horas a la historia de México y se centran en la historia universal, y así como por brinquitos, de los antiguos al medievo, del medievo a lo moderno y las consecuencias para el hombre, ¿no? Entonces, todos estos grandes saltos que se dan al momento de educar a un niño, y lo vemos desde primaria hasta preuniversitarios, que el chico realmente nunca genera una conciencia histórica completa, porque tiene una serie de saltos en los siglos y no termina ni de educarse de la historia universal, ni educarse de la historia de su propio país, y les preguntas sobre fechas, ya ni siquiera cuáles fueron los acontecimientos que están debajo de cada una de las fechas, sino fechas históricas importantes, y no las saben.
porque como tú has dicho, la educación en este estado centralizado lo que ha buscado es de alguna u otra forma disminuir esta educación histórica política y aumentar aquella educación enfocada en disciplinas o competencias que le pueden servir al hombre para ingresar al sistema del capitalismo como trabajador o como lo que sea, como contador, como lo quieran ver, pero que sea funcional en este sistema, ¿no? Entonces, claro que alguien que tiene una conciencia histórica va a ser muy preguntón y muy problemático. Entonces, mejor así, con sesguitos culturales y con toda un bagaje cultural general, ¿no? Cultural general, eso es lo que yo veo en este ámbito de educar. No sé si... Sí, claro, por supuesto. No, sí, de hecho creo que tienes toda la razón. De repente los intereses del Estado en cuestión de gestión política se contraponen a esta intención de hacer conciencia en los alumnos. Y sí, creo que por ahí, bueno, no sé si en otra ocasión tenemos la oportunidad. La verdad sí me gustaría pues platicar contigo para hacer una elaboración más o menos de esta propuesta también, porque me parece enriquecedor para empezar tu área. El conocimiento que tienes de ella y sobre todo creo que es uno de los grandes pilares que no podemos dejar de lado dentro del sistema educativo, ¿no? Esta parte de la política educativa. Entonces, gracias, Susana, de verdad. Por supuesto, ahí queda la puerta abierta. Yo encantada también de trabajar contigo, Isa. Gracias. Muchas gracias por su intervención, fue sumamente enriquecedor escucharlas a las dos, así como también escuchar, dialogar, aunque fuera un poco por el limitado tiempo que tenemos, a Alex y a Gonzalo. No quisiera irme sin agradecer a María Dorantes, que nos está acompañando en toda la asistencia técnica a lo largo de este evento. Aquí la tenemos ya de este lado, la tenemos ya en pantalla. Pues no me queda más que agradecer al público asistente y agradecer sobre todo a mis compañeros, a Susana, a Isabel, a Alex y a Gonzalo. Seguramente participarán posteriormente en nuevos conversatorios y en nuevas actividades que vamos a preparar desde el Colegio Profesional para todos ustedes. Pues me despido, Luis Adrián Rodríguez Cortés, para servirles, director del Colegio Profesional. Estén al pendiente de nuestras redes sociales y hasta pronto. Muchas gracias y sigan reflexionando.